feliz tarde para todos, de verdad, bien complacido, bien agradecido por su asistencia a esta conversación que vamos a tener el día de hoy en el marco de los 159 años de la fundación del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Y de hecho, no por azar, escogimos estos temas de crisis del agua como parte de la programación bien importante del día de hoy, la fecha aniversaria, sino Bueno, al fin, Nizar, hemos podido... el grupo de la Comisión de Agua del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que tiene su sede aquí en Carabobo. Pues escogimos ese tema porque en definitiva este grupo conformado ya, y voy a ir nombrando uno por uno también, porque Luis Fernando es el coordinador, es el representante, no obstante a tener absoluto mérito como uno de los hombres de mayor conocimiento en materia hídrica a nivel nacional. En definitiva, hay un grupo de profesionales que han confluenciado en lo que refiere a su experiencia, su conocimiento, y han otorgado a la nación lo que refiere a ese esfuerzo para tratar no solamente de evaluar lo que tiene que ver con la crisis hídrica de la cuenca del lago Valencia, que es una de las crisis de mayor impacto no solamente a nivel nacional, sino también mundial, y ellos han creído en generar una acción única, unitaria, consensuada en lo que tiene que ver no solamente la evaluación, sino lo que tiene que ver las sugerencias para tratar de resolver este gravísimo problema que afecta a no menos de 4 millones de habitantes, que estamos hablando de la población del centro del país, ¿no? Con nosotros voy a darle un vistazo aquí quienes están asistiendo de la comisión. Tenemos a César Humberto Flores, en este momento él se encuentra en Chile, él es parte fundamental con muchísimos años de experiencia, también fue funcionario de INOS y de Hidrocentro, que en definitiva una de las personas que también está haciendo grandes aportes en lo que tiene que ver esta comisión de agua. Teníamos también aquí, estábamos esperando la presencia del ingeniero Rafael Dotán, que por cierto va a dar una charla después de esta conversación a partir de las 4 de la tarde. Está el profesor Gianfranco Morazzuti, parte de la comisión, también de muchísima experiencia en lo que tiene que ver temas relacionados con la situación hídrica. Está Iliana García, que es una persona extraordinariamente también colaboradora por parte de la comisión, y además de ellos representante de la Cámara de Industriales del Estado Carabobo y partícipe de la Comisión de Agua. Tulio Potelá, está, ¿quién más está? Ayúdame por ahí, Luis Fernando, ¿quién está además conformando? Iván Pérez Castillo, también uno de los responsables de la redacción de la nueva edición de lo que tiene que ver el plan rector de los servicios públicos, específicamente en materia de agua, para la región central del país. ¿Quién otro tenemos por ahí, Luis Fernando, de las personas de la comisión, que se me esté escapando alguno? Tenemos a Luis Fernando ahí en línea. Luis Fernando, ¿me estás escuchando? Sí, te oigo, Rafael, Nizar. Sí, pero vamos a subir el audio, por lo menos yo no te percibo bien el audio. Bueno, no te percibo bien el audio. No. ¿Cómo me oyes, Rafael? Esto, Nizar. ¿Ah? ¿Cómo me oyes? Sí, Rafael, por favor, Mieres, puedes asistir un poco ahí a Luis Fernando. Yo no estoy, el audio, sí, no sé si los demás están percibiendo el audio. Luis Fernando, tú, César Humberto, ¿escuchas bien? Yo los oigo perfecto. Sí, a Luis Fernando. A Fernando y a ti te oigo bien. Puedes hablar tranquilo. Bueno, al fin el tema sobre la crisis del agua de una manera integral relacionada con el lago, al fin se está dando, Nizar, porque en dos anteriores oportunidades no se pudo por falta de conectividad, que es la cosa más común que tenemos hoy en día en el país. Pero quiero comenzar hablando de que la actual crisis del agua, que estamos tanto en calidad como en cantidad que estamos viviendo en el lago de Valencia, debo comenzar por señalar que el lago de Valencia no siempre fue una cuenca endorreica. En consecuencia, hay suficientes evidencias históricas que determinan de que el lago de Valencia llegó a vertir sus aguas excedentarias hacia la cuenca del río Paito, que forma parte de la cuenca del río Pao y él a su vez de la cuenca del Orinoco, hasta el año de 1730, fecha para la cual
ya con la cantidad de habitantes que estaban alrededor de la cuenca, haciendo uso de las aguas del lago, así como los efectos que se produjo en las cabeceras de los ríos aportantes de sus aguas al lago, que comenzaron con la tala y la quema a mermar la cantidad de agua, fue alterándose el volumen del balance hidrológico de las aguas del lago, de tal manera que allá a partir de 1730 el balance comenzó a tornarse ligeramente negativo. Y es ahí entonces donde comienza ese largo proceso de descenso de las aguas del lago, hasta que en el año de 1973 el lago alcanza la cota mínima histórica, que es la 402.30 metros sobre el nivel del mar. Cuando se produce, o mejor dicho, aquí es que bueno aclarar de que en esa época, en el año, la década de los 70, en Carabobo y en Aragua, se hablaba de la crisis del lago en cuanto que el mismo se estaba secando. En el caso del historiador montañero don Torcuato Manso Núñez, que escribió el Requiem sobre el lago de Valencia, aun cuando ya las directivas del INOS había comenzado a analizar hasta qué cota se debía permitir que el lago ascendiera sus aguas, y estableció una cota de seguridad que fue la cota 408. Esa cota se alcanzó ya a mediados de la década de los 80. Y a pesar de que se habían establecido en el INOS y luego de las alternativas que se establecieron en el INOS a través de la Dirección General de Proyectos de la Región Central, hubo ingenieros muy calificados, como el caso de Juan José Borinaga, que habiendo sido presidente del INOS, posteriormente hizo los estudios fundamentándose en lo que ya había realizado el INOS, para establecer las condiciones en cuanto a las alternativas que se debían tener para lograr tener un control del nivel del lago de tal forma de que sus aguas no superaran la cota 408. Esas alternativas fueron 5. Esas 5 fueron una parte hacia el río Tuy, de manera tal de que se estaban estableciendo entre unos 10 y 12 mil litros de agua por segundo a ser evacuado hacia la cuenca del río Tuy, de tal manera que ese volumen de agua se diluyera, permitiera la dilución de las aguas muy contaminadas del río Tuy, las cuales aguas abajo en el sector de Santa Teresa del Tuy eran captadas para ser remitidas o enviada hasta la planta de tratamiento de Caujarito. Es la planta de tratamiento más grande de las que tiene en existencia la ciudad de Caracas o la región capital, para cubrir las demandas de la región capital. La otra alternativa era la del río Tucutunemo. Luis Fernando, escúchame algo. A través de Luis Fernando. Sí, es bueno aclarar a las personas. Sí, es bueno aclarar a las personas que cuál era el mecanismo de trasvasar las aguas hacia el río Tuy, que es importante que sepan en torno a esa propuesta por bombeo, para que la gente vaya visualizando mediante tu relato lo que estaba ocurriendo. En cuanto a las alternativas planteadas, todas eran por bombeo, en virtud de que en las aguas del lago de Valencia es como si fuese el fondo de una taza, que tú en estos días los comentabas de una manera excelente. Hacia donde tú quieras sacar las aguas excedentarias del lago, estaba planteado el sistema de bombeo en cualquiera de las 5 alternativas. Entonces, la alternativa sobre el río Tucutunemo era a través de llevar a ese túnel el volumen de agua tratada en la planta de tratamiento de Camburito, en el estado de Aragua.
y de tal manera de que ese volumen de agua no afectara aguas abajo. En este caso, el volumen de agua que se dirigiera hacia el túnel Tucutunemo iban a tener como punto final el embalse de Camatagua, que es la principal fuente de abastecimiento de la región capital. Desde ahí se envían hacia Caracas entre 12 y 15.000 litros de agua por segundo a través del sistema de TUI 3 y posteriormente a ser tratado en diversas embalses allí en Caracas, en plantas en Caracas. La otra alternativa planteada era a través de un previo tratamiento en la planta de tratamiento de los Guayos, igualmente también lo de la Mariposa, hacia el embalse de Cachinche, de manera de que hubiese una recirculación de las aguas del lago con las aguas procesadas en la planta de tratamiento de los Guayos y la Mariposa, dirigidas hacia el embalse de Cachinche, que luego, dada su calidad ya con tratamiento terciario, podían ser perfectamente potabilizadas en la planta de tratamiento Alejo Zuluaga. La otra alternativa planteada, que sería la tercera, era de extraer de las aguas del lago 7.000 litros de agua por segundo hacia el río Tamanaco. Es un afluente del río Tinaco y que esas aguas, previo tratamiento, siempre en todos los casos era tratada previamente. Iban a servir para regar entre 50 y 60.000 hectáreas de caña de azúcar en las márgenes del río Tinaco. La cuarta alternativa, cuarta y quinta, eran las que estaban dirigidas hacia el mar Caribe. ¿Por qué se consideraron como alternativas de poca viabilidad? Porque en aquella época los ingenieros tanto de Linus, así como los ingenieros de empresas particulares que luego hicieron estudios complementarios, siempre se pensó en que no había por qué sacrificar agua dulce aun cuando tuviese con ciertas objeciones dirigidas hacia el mar, porque eso lo que iba era a afectar el futuro de los consumos de agua requeridos por las futuras. Así puede que aún se analizó la del río Trinchera, también la del río Chuao, como la del río Cumare, esas dos alternativas fueron como alternativas en último recurso. Muy lamentablemente, ninguna de esas alternativas fueron construidas en sus debidos momentos y es la razón fundamental por la cual se presentó la crisis del ascenso del nivel de las aguas del lago, que alcanzó la cota de seguridad 408 y luego se corrió la arruga, como cotidianamente se dice, y se pasó de la 408 a la 402. Eso fue ya en el año 2000. Para Luis Fernando, entonces, primera conclusión. ¿Estás escuchando, cierto? Primera conclusión. El crecimiento del lago de Valencia a partir de que se pone en funcionamiento el sistema regional del centro no es ningún tipo de sorpresa. Se esperaba ese crecimiento, ¿cierto? Totalmente, claro que sí. Aún les voy a aclarar aquí algo. Gracias por la pregunta o el comentario, Richani. El sistema regional del centro número 1, o mejor dicho, cuando se construye en la época del primer gobierno era el nuevo acueducto de Valencia, la intención era extraer del embalse de Cachinche 3.000 litros de agua por segundo, nada más, para atender los requerimientos exclusivamente de la ciudad de Valencia, la cual se esperaba que pudiese tener el 1.000.000 de habitantes para el año de 1990. Pero eso fue una determinación y el sistema regional del centro número 1 entra en servicio el 30 de noviembre de 1973 en el primer gobierno del presidente Caldera. Inmediatamente después, cuando viene el primer gobierno del presidente Pérez,
había una concepción absolutamente diferente a la que estaba acostumbrada, se tenía acostumbrado en el INOS para atender los requerimientos de cualquier ciudad, que era la de buscar fuentes propias de la ciudad que requería el volumen de agua. Cuando viene el gobierno de Pérez, se toma la decisión de ampliar el concepto de distribución y abastecimiento de agua de una manera regional. Y es cuando entonces se habla de los acueductos regionales y surge el sistema regional del centro número 1, cuya objetivo era cubrir las necesidades de agua desde la ciudad de Tinaquillo en el estado Cojedes hasta la población de Las Tejerías en el estado Aragua, siempre por el lado norte del lago de Valencia, de manera de cubrir las necesidades de las grandes capitales como Valencia, Maracay y las cabeceras de los municipios del eje oriental de Carabobo, así como de todo el estado Aragua hasta llegar a Las Tejerías. Ese volumen de ese sistema regional pasa a ser entonces la ampliación que hizo el sistema regional del centro número 1, mejor dicho. Simplemente aprovechó de inmediato las obras que había construido el acueducto de Valencia, se lleva a su máxima ampliación de 3.000 litros de agua por segundo hasta 8.000 litros de agua por segundo, con la finalidad de cubrir las necesidades de una población cercana a los 2.800.000 habitantes. Esa obra del sistema regional del centro, ya comentada, como es el caso de la ampliación de la estación de bombeo de Cachinche, la ampliación de la segunda línea de aducción, el empalme con el embalse de Guataparo y la línea de aducción de Tinaquillo hasta Las Tejerías con 152 kilómetros de longitud y estanques de almacenamiento en cada una de las poblaciones con una capacidad de almacenamiento que supera los 200.000 metros cúbicos. Esas obras se ejecutaron en 37 meses y se puso en servicio el sistema regional del centro número 1 el 24 de junio de 1978. Es conveniente y muy oportuno señalar lo siguiente, que cuando se diseña el sistema regional del centro número 1, se comienza en el INO a pensar ya en el sistema regional del centro número 2, que se iba a abastecer con agua fundamentalmente del embalse del Pao Cachinche. Y es esa razón por la cual durante el gobierno del presidente Pérez se construye la represa del Pao La Balsa y se deja se comienza el proceso de llenado del embalse el día 14 de febrero de 1979, a escasos días de dejar ya la presidencia del presidente Pérez. Se cierran las compuertas de fondo del embalse del Pao La Balsa e inicia su proceso de llenado. De tal manera, pues, de que en los subsiguientes gobiernos continuaran las obras relacionadas ya en sí del sistema regional del centro número 2. Aquí sin ánimo de decir si un gobierno hizo y el otro hizo menos que el anterior, ese no es el objetivo. Pero lamentablemente en el gobierno del presidente Luis Herrera hubo una crisis económica que todos la conocemos, que surgió el día del Viernes Negro. Eso llevó a la necesidad de hacer unas postergaciones en cuanto a los planes que se tenían previsto de ejecución del sistema regional del centro número 2. No obstante a esa crisis, cuando ya viene el gobierno de Lucinchi, se hacen las gestiones de los recursos presupuestarios requeridos para la ejecución del sistema regional del centro número 2. Y es cuando se obtiene el préstamo por el BID de 383 millones de dólares, de los cuales el 60% lo aportaba la nación y el 40% lo aportaba el BID. Esas obras se comenzaron a ejecutar durante el gobierno del presidente Lucinchi y se continúan en el segundo gobierno de Pérez y se culminan durante el segundo gobierno del presidente Caldera y ponen en servicio en una forma no chuputa, sino que aun cuando el sistema regional del centro número 2 estaba previsto para regular 12.000 litros de agua por segundo, de los cuales 2.000 litros se iban a dejar para el gasto ecológico del río Pao
y 10.000 litros iban a ser procesados en la planta de tratamiento Baldoso Bles, allí cerca de la población de Boquerón, cerca de Huigüe. Esas obras se pusieron en servicio fue el 11 de enero de 1996, con la presencia del presidente Caldera, los gobernadores de Aragua y Carabobo y un invitado muy especial, que fue el presidente del Perú, el ingeniero Alberto Fujimori. Ese día se pone en servicio el sistema regional y es entonces cuando se genera el máximo volumen de aportación hacia el embalse, hacia el lago de Valencia. ¿Por qué? Porque entonces ya se tiene que el 80% de los volúmenes de agua aportados por el sistema regional del centro número 1, ya estamos hablando de 8.000 litros, esos son 6.400 litros por segundo, más las aguas que aportan, aguas de aportación de la producción de las aguas de los pozos, más la del sistema regional del centro, que en ese momento fue puesto en servicio con una capacidad de 6.000 litros, son otros 4.000 y tantos litros por segundo. Y es así como va creciendo los aportes de agua hacia el lago de Valencia y acelerando el proceso de ascenso del nivel de las aguas. Hasta llegar al punto... Luis Fernando, vamos a recordar un poco después, bueno, has explayado la historia del funcionamiento, de la puesta en marcha del sistema 1 y del sistema 2. Vamos a hacer un resumen a quienes beneficia el sistema 1 y a quienes beneficia geográficamente y poblacionalmente el sistema 2. El sistema número 1 beneficia fundamentalmente, como lo dije, a todas las poblaciones ubicadas al norte del lago de Valencia, dentro de la cuenca y fuera de la cuenca, como es el caso que van desde Pinaquillo hasta Las Tejerías. El sistema regional del centro número 2 se construye y se diseña y se construye con la finalidad de cubrir las necesidades de las poblaciones del sur del lago de Valencia y complementar los requerimientos futuros de las grandes ciudades ubicadas al norte del lago de Valencia. Por eso es que de la planta de tratamiento del Soule Baldo, que es la del sistema regional del centro número 2, surgen dos grandes alimentadores. Uno que sale desde la planta de tratamiento por la costa sur del lago y cubre las necesidades de Huigüe, Tocorón, San Magdaleno, San Francisco de Asís, Santa Cruz de Aragua, Villa de Cura, Cagua y Turmero y todo el sector este de Maracay. Y se empalma el sistema regional número 1 en Palo Negro con la finalidad entonces de complementar el volumen de agua requerido por las poblaciones ubicadas de Maracay hasta Las Tejerías. Ese era el objetivo del sistema 2. Y el sistema 1, repito, era así todo hasta el norte por el norte del lago de Valencia, y al llegar a Maracay cubría todo el sector oeste de la ciudad de Maracay. Es así entonces como la sumatoria de los volúmenes aportados hacia el embalse, hacia el lago de Valencia por el sistema regional del centro número 1 y número 2 llegan a un volumen de 15.200 litros de agua por segundo, de aguas servidas que aportan los sistemas regionales del centro, más los volúmenes de los volúmenes de agua que se les suministraba a las ciudades a través de las aguas subterráneas. Ese volumen de agua es lo que hace alterar sustancialmente el nivel el balance hidrológico del lago, y comienza ese proceso muy acelerado de las aguas hasta llegar al momento en donde en Aragua, en la zona sureste de Maracay, se comienza a construir el muro de contención por una parte, y por otro lado se toma la más criminal decisión que gobierno alguno haya podido tomar en materia sanitaria, ambiental e hidráulica en este país, como fue la decisión del actual régimen que comienza a trasvasar desde el año 2007 hacia el embalse de Cachinche 6.000 litros de agua por segundo, de agua de una calidad muy objetada, que son las del lago de Valencia. Ese volumen de agua es la que causa... Luis Fernando. Dime. Sí, Luis Fernando, creo que también sería importante hablar un poco sobre las modificaciones que se hicieron al caudal del río Cabriales. Háblanos un poquito de eso.
Déjame aclarar un poquito esto del trasvase de los 6.000 litros de agua por segundo para inmediatamente comenzar a hablar no de las obras ejecutadas, porque realmente no las hay. Lo que hay que hablar es de las obras no ejecutadas, que estaban previstas para el río Cabriales, de manera tal que él tenía sus colectores de la margen derecha y marginales derecha e izquierda del río Cabriales, que debían ir conducidos hacia la planta de tratamiento, una parte hacia los Guayos y otra parte hacia la planta de la Mariposa. Pero antes de hablar en forma concreta de esa, quiero dejar pues muy claro establecido de que el embalse, el lago de Valencia, con todo ese volumen de agua, sí se habían establecido todos los sistemas y que luego, posteriormente, por esta falta de continuidad administrativa, durante el gobierno del presidente Chávez y del régimen actual, toman la decisión del trasvase de los 6.000 litros de agua, que son los que han venido a crear la verdadera crisis de agua en la Gran Valencia. ¿Por qué? Porque el embalse de Cachinche estaba diseñado para recibir las aguas medianamente contaminadas y totalmente factibles de ser procesadas a nivel de muy buena calidad de potabilización en la planta de tratamiento Alejo Zuluaga, en donde se podían, hasta el año 2006 más o menos, se producían 8.000 litros de agua por segundo, de tal manera que se cubrían las necesidades planteadas en el proyecto del Sistema Regional del Centro número 1. Pero desde el momento en que comienzan a ingresar a Cachinche esos 6.000 litros de agua por segundo del lago, o desde el lago, lógicamente eso alteró la calidad de agua del embalse y ya hacía imposible que la planta de tratamiento Alejo Zuluaga pudiese procesar esa calidad de agua. Y es entonces cuando el gobierno nacional le autoriza a Hidrocentro a que comience a analizar la posibilidad de distribuir el volumen de agua máximo capaz de producir en la planta de Alejo Zuluaga para distribuirlo entre toda la población. Ese volumen de agua cada día fue disminuyendo tanto en cantidad como en calidad. Hoy en día, el volumen de agua que se procesa en la planta de tratamiento Alejo Zuluaga, muy lamentablemente hay que decirlo con toda contundencia y con toda autoridad, es solamente un volumen de agua que oscila entre 2.500 y 2.800 litros por segundo, en vez de ser 8.000 litros como es el diseño para lo cual está en capacidad. Estamos hablando de un déficit, sí, estamos hablando de un déficit solamente para el sistema 1 de la Gran Valencia del 60%. Ese es el volumen estimado de producción de déficit que se tiene. ¿Qué sucede? De que hoy en día entonces Hidrocentro no le queda ninguna otra alternativa, sino que con ese enorme déficit de agua, pretender, porque no le queda otro camino, de cuando le da agua al norte se la quita al sur, cuando le da el agua al este se la quita al oeste y en esa forma va. Y si a ese sistema de sectorización del poco volumen de agua capaz de producir le agregamos la enorme otra crisis que se tiene en el país, como es el problema de eléctrico, lógicamente eso ha venido afectando considerablemente la capacidad de bombeo desde Cachinche hacia la Alejo Zuluaga y de la Alejo Zuluaga hacia todos los sectores de la Gran Valencia. Y por otro lado, también ha venido afectando los equipos de bombeo en la estación de bombeo de Cachinche, así como también en el sistema regional del centro número 2. O sea, hay la crisis de agua tiene muchísimos vertientes y tiene muchas aristas que analizar, pero cuando uno lo analiza en el tiempo, yo personalmente, que la he venido analizando, y esto lo comento sin ánimo de arrogancia, lo sigue. Se puede determinar que el gobierno, entre todos los gobiernos cívicos democráticos que tuvimos entre los años de 1960 y el año 1999, tuvieron ese gobierno, esa sumatoria de gobierno, tuvieron menos ingresos petroleros que el que tuvo el actual régimen que durante varios años estuvo los precios del petróleo sobre $108 por barril.
En esos momentos es cuando el gobierno de turno ha debido inmediatamente aprovechar los recursos de los ingresos extraordinarios de petróleo en construir hasta culminar algunas de las tantas alternativas que ellos habían heredado de los gobiernos anteriores, o si no, pues, diseñar una alternativa diferente, pero que permitiera el descenso de las aguas del lago de Valencia, y no lo que hicieron, que fue Luis Fernando. Dime. Sí, fíjate, yo quiero, ya te voy a interrumpir un poquito, yo quiero hacerle un recordatorio a las personas que están asistiendo a esta sala para escuchar esa extraordinaria ponencia en torno a la situación de la crisis del agua. Quien quiera hacer una pregunta, por favor, si quiere, si lo ve factible, lo ve viable, escríbala al chat, que yo me voy a encargar en los últimos 10 minutos de leérsela a Luis Fernando Arocha, el coordinador de la Comisión de Agua del Colegio de Ingenieros de Venezuela, con su sede aquí en Carabobo. De hecho, yo vi ya que escribió una, ya la vamos a leer un poco, el ingeniero Ismael Ron, el representante del Colegio de Ingenieros allá en el estado Guárico, y hace un comentario bien importante que en el último segmento aquí de esta hora vamos a leerlo. Todas las personas que quieran y tengan alguna duda de transmitírsela a Luis Fernando Arocha, al ingeniero Arocha, por favor escríbanla en el chat de esta sala, que yo me voy a encargar de leerlo para que lo escuche Arocha. Luis Fernando, una de las conclusiones... Yo voy a aprovechar ante los comentarios hechos por ti de acelerar este proceso de mi intervención, de manera de darle tiempo también a los oyentes a que redacten sus preguntas y después darle más de 10 minutos de intervención para uno responder las preguntas. Yo voy a concluir. Sí, Luis Fernando, pero es importante, es bien importante, porque no todo el mundo pertenece a la comisión y no todo el mundo conoce a ciencia cierta lo que está ocurriendo. Yo creo que aquí una de las primeras grandes conclusiones que genera la Comisión de Agua del Colegio de Ingenieros: no se va a poder resolver el problema de suministro de agua si no se resuelve el problema de crecimiento descontrolado del lago. Así, por supuesto. Ya esa parte iba. Ninguna alternativa, venga el gobierno que venga, es posible de que resolvamos la crisis del agua si no resolvemos hacia dónde remitir las aguas excedentarias del lago, de manera tal de que iniciemos el proceso de descenso de las aguas y la gente de Maracay dejen de vivir la angustia que tienen viviendo, que ya es ampliamente conocida. ¿Hacia dónde están las nuevas alternativas? Una de ellas es la evacuación de las aguas hacia el sur del lago de Valencia, de manera tal de que esas aguas, a través de un túnel, que aún cuando tiene 35, 36 kilómetros de longitud, se descargarían los 30 metros cúbicos de agua por segundo hacia el río Chirgua, que es el río que separa los estados Guárico con el estado Cojedes. Eso es una zona muy deprimida económica y socialmente, y que se les haría un enorme beneficio a través de el volumen de agua que se extraería del lago de Valencia, de manera tal de ser utilizada. Repito mucho en esto: la comisión siempre se ha fundamentado en que cualquier volumen de agua que usted vaya a sacar del lago de Valencia tiene que estar tratado. Usted no va a sacar agua contaminada para afectar agua abajo a cualquier población. No. Entonces, en este caso, el volumen de agua que se destinaría a través hacia la zona sur del lago sería para ser utilizada mediante un sistema de riego, y que alcanzaría para el regadío de entre 60 y 70 mil hectáreas para fines agropecuarios. La otra alternativa sería hacia el Mar Caribe, pero no botando todo el volumen de agua, sino que una parte se utilizaría para complementar la fuente de abastecimiento del eje del sistema costanero de Carabobo, que va desde la población de Urama al oeste del país hasta la población de Patanimo. Ese sector también que atiende las principales empresas básicas del Estado, como es la petroquímica, las industrias militares que están ahí en Cabín, la planta termoeléctrica del centro, la refinería del Palito y algunas otras empresas muy importantes que están ubicadas ya en el sector de Puerto Cabello, entre ellas también la base naval y el dique seco de Puerto Cabello, se alimentan con esas aguas, y mejoraría el volumen de agua
mediante la extracción de agua que se llevaría desde el lago hacia el sistema costanero. Pero siempre habría una parte considerable que habría que botar hacia el mar, que es lo que hay que tratar de evitar. Que aun cuando sean agua sucia, hay que evitar por todos los medios botar un litro de agua dulce hacia el mar. Esas son las alternativas que están planteadas. Y cualquiera de ellas requieren de inmensos recursos económicos que no hay ninguna otra alternativa de obtenerlo, sino mediante gestiones a las fuentes de financiamiento internacional, de tal manera de que nosotros podamos tener los recursos para cualquiera de las alternativas que sea. Luis Fernando, sí, Luis Fernando. Dime. Sí, en este momento ha habido anuncios en torno a la inyección de recursos, tanto en la potabilizadora Alejo Zuluaga como en lo que refiere a la planta de tratamiento de aguas residuales de La Mariposa. ¿Eso va a mejorar la situación hídrica sanitaria en el estado? Por supuesto que sí. En el caso de la planta de tratamiento Alejo Zuluaga, ahí hay unos recursos que fueron aprobados para ser ejecutados por una empresa, la cual muy lamentablemente en estos momentos eso se encuentra paralizado. Con esas mejoras pudiese la planta de tratamiento Alejo Zuluaga alcanzar unos niveles de producción de agua potabilizada que superarían entre los 6.500 a los 7.500 litros de agua por segundo. El problema está en que en la estación de bombeo de Cachiche no están dadas las condiciones como para bombear más allá de los 1.500 o 2.800 litros de agua por segundo. Eso es un problema que habría también que atender. Pero con esas medidas que se están llevando a cabo, mejoraría sustancialmente la planta de tratamiento del Alejo Zuluaga. Ahora, pero ¿cuál sería? Cuanto a La Mariposa, una vez que se construye, lamentablemente todos los planes, es muy poco sobre el avance que se sabe, porque eso son obras prácticamente de secreto de Estado, en que una vez que se concluyan los trabajos de mejoramiento de la planta de tratamiento de La Mariposa, el embalse de Cachiche comenzaría también a recibir una calidad de agua diferente. Y lo mismo sucedería el momento en que se construya las mejoras del plan de tratamiento de los Guayos. ¿Qué pasa con la planta de tratamiento de los Guayos? Sabemos de que con el ascenso del nivel de las aguas, la planta prácticamente está inundada por el lago, tal cual como ha sucedido con la planta de tratamiento que está ubicada en el estado Acre. Ese problema la única manera de poderlo resolver es bajando el nivel de las aguas del lago. Ya se ha comentado las alternativas que habría que construir, o esperamos de un diseño del régimen para que plantee una alternativa diferente, ajustada a los intereses de ellos, pero que cubra la finalidad de lograr bajar el nivel de las aguas. Arocha, te quiero preguntar, ¿qué pasaría si no se construye un mecanismo de control del nivel del lago de Valencia? Háblanos un poco de qué infraestructura, cuál sería el riesgo humano y qué sería impactado por el crecimiento y hasta qué cota puede crecer el lago. Yo quisiera pensar de que por muy criminal que pueda ser la gestión de un gobierno, no creo que exista un gobierno, ni el presente, y menos en el futuro, que pueda llegar a actuar de una manera indolente, no diseñando ningún sistema. ¿Por qué? Porque es que el gran riesgo que está corriendo la población del sureste de Maracay, en las urbanizaciones de La Punta, La Mata, y las poblaciones de los barrios populares que están en las adyacencias de esas urbanizaciones, la misma base aérea del Libertador, cuya cabecera del sector oeste está corriendo el riesgo ya de que por capilaridad las aguas van penetrando en esa zona de las orillas del lago, debilitando la consistencia de esos terrenos, de tal manera pues de que aparte de la afectación a esa población, también se está corriendo el riesgo de que ese famoso muro de contención que se construyó en Aragua, que no se ha debido construir,
ese muro está corriendo el riesgo que en cualquier momento se puedan presentar tres de cualquiera de las alternativas que requiere la estabilidad estructural de cualquier obra, que puede deslizarse, puede volcarse o puede hundirse. Cualquiera de esas tres condiciones de estabilidad están en juego en el muro de contención. En consecuencia, hay que buscar declarar la emergencia en el lago de Valencia de manera tal de que se logre el objetivo de bajar el lago de las aguas del nivel del lago de Valencia, aun cuando tengan que tardar un poco más de tiempo. Pero ¿cuál es el problema, Nizar? Y aquí lo voy a decir con toda claridad. El actual régimen, por más gestiones que haga, no tiene confianza en los entes financieros internacionales y no es sujeto de crédito de ninguno de las grandes entes financieros. Tiene, si acaso, 2, 3 comprometiendo riqueza del país para poder alcanzar ciertos recursos, los cuales lo están invirtiendo en obras diferentes a las que requiere el lago de Valencia. Y para requerir alguna de la ejecución de alguna de las obras planteadas por la Comisión de Agua del Centro de Ingenieros del Estado Carabobo, que consignó el 29 de junio del año 2016 en la Asamblea Nacional el proyecto de las propuestas de la crisis hidráulica, sanitaria, ambiental del lago de Valencia, es de no ser esas las alternativas, hay unas mejoras, porque esto que nosotros propusimos a la Asamblea Nacional no son propuestas estáticas, ellas son dinámicas. Y aquí la Comisión de Agua del Colegio de Ingenieros de Carabobo está presto a oír cualquier intervención de nuevas propuestas o de nuevas ideas de ingenieros que les agrade una alternativa diferente, pues que asistan y no las planteen. Eso sí, que no pueden ser mediante el prefijo de que aquí vengo yo con esta propuesta y es la que es la verdad absoluta. No, esos niveles de arrogancia y de protagonismo particulares no los vamos a aceptar. Te voy a comentar algo, Luis Fernando. Estamos dispuestos a conversar con nuevas proposiciones distintas a las que la Comisión de Agua está analizando. Te quiero comentar algo, Luis Fernando, si me permites, porque el tiempo tú sabes que interpela al hombre. Yo quiero informar a las personas que están asistiendo a esta sala y que además en lo posterior vamos a tener colgado, como llaman los cibernéticos, nuestro amigo Rafael me corregirá, este video grabado en el canal YouTube del CEIDEC, del Centro de Ingenieros del Estado de Carabobo. Yo quiero informarles, de hecho hay varios periodistas aquí en la sala, que hace aproximadamente 12 días sostuvimos una reunión vía Zoom con la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, específicamente con el equipo que acompaña a la diputada María Gabriela Hernández. Eso generó una sección a lo que tiene que ver, bueno, ya estaba programado anteriormente, eso generó el acompañamiento por parte de miembros de la Comisión del Agua del Colegio de Ingenieros de Venezuela, el acompañamiento a la inspección que se le hiciera en el Estado de Aragua, el Estado de Carabobo, a el lago de Valencia. Sin embargo, y de acuerdo a información que nos ha suministrado la diputada, repito, la presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, el próximo martes va a ser discutida en plenaria la solicitud formal por parte del Colegio de Ingenieros de la declaratoria de emergencia para los habitantes del sur de Maracay. Eso pudiese ser un momento dado una buena noticia y acelerar la ejecución de la decisión proveniente del Tribunal Supremo de Justicia a partir del año 2006, donde se obliga al Estado la indemnización de los bienes inmuebles de los habitantes de La Punta y Matarredonda y su desalojo inmediato. Esa gente, yo creo, Luis Fernando, hay que recalcar, están corriendo un grave peligro hasta estar separando el lago con una diferencia de altura de 6 metros por encima del urbanismo, continuar viviendo en esa casa. La gente tiene que recibir su indemnización tal cual lo establece la sentencia y tiene que desalojar esa área como tal. Así es, y yo creo que, y estimo, de que la visita efectuada por los diputados de la Asamblea Nacional, la legítima, la Asamblea Nacional legítima, que estuvieron presentes aquí en Carabobo y en Aragua también, hicieron un recorrido, nosotros lo estuvimos acompañando en algunos de esos momentos, ha levantado una expectativa muy fuerte aquí en el estado de Carabobo, igualmente en Aragua. ¿Por qué? Porque ha sido
muy bien reseñada por la prensa, tanto escrita como por las redes sociales, pero aparte de eso, lo más importante está en que se fueron nutridos muy bien los diputados de toda la información, buena parte de ella que desconocían, no digamos en forma absoluta, sino que no la tenían suficientemente clara. En esta oportunidad hubo sí, valga la redundancia, la oportunidad de que los miembros de la Comisión de Agua del colegio, del Centro de Ingenieros de Carabobo, tuvimos la oportunidad de conversar con ellos detenidamente y recabaron bastante información, la cual, como dices tú, iban a llevar a la plenaria o van a llevar a la plenaria del próximo martes. Nosotros esperamos de que haya aceptación de eso y se haga la declaratoria de emergencia y se cumpla con lo que tú has dicho. Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia ya de vieja data en que ordena el desalojo, pero el pago de inmediato de las viviendas afectadas por buena parte de las poblaciones de ahí de la urbanización La Mata y Punta Redonda. Lo importante es de que la Comisión de Agua del Colegio de Ingenieros del Estado Carabobo, así como también el Centro de Ingenieros del Estado Aragua, mantenemos nuestra lucha constante de tal manera de lograr los objetivos que nos hemos fijado desde hace ya unos cuantos años atrás y que nos permitió hacer el planteamiento a la Asamblea Nacional, y hoy en día ya estamos analizando alternativas diferentes que no me corresponde a mí en estos momentos hablar de ellas porque sobre eso hablará el doctor Rafael Dotán. Pero la gente de Aragua y la gente de Carabobo tienen una gran esperanza de que al haber un cambio de gobierno, sí hay la decisión de ejecutar alguna de las alternativas seriamente planteadas ya en el sector público. Luis Fernando, quiero leer. Luis Fernando, a partir de este momento vamos a abrir el derecho de palabra, quien así lo solicite, pero antes quiero leer un chat enviado por el ingeniero Ismael Ron. Y por cierto, los saludo, representante del Colegio de Ingenieros en el Estado de Aragua, Eduardo Ron Hernández, perdón. Hace unos 3 o 4 años, con la intención de bajar un poco la cota del lago de Valencia y resolver el problema del agua en San Juan de los Morros, se hizo un trasvase a Taiguayguay de esta al Tucutunemo y de este al Guárico para llenar el embalse de Tierra Blanca. Y nos llegó esa agua a San Juan de los Morros. Eran agua contaminada, con mal olor, turbia. Creo que no son las aguas del lago de Valencia, no son aptas para el consumo humano. Permítame aclarar algo, Nizar, al respecto a eso. Sí, Flores, también miembro de la comisión. Mira, Luis Fernando, comentabas tú que creo que te equivocaste al hablar, confundiste Camburito, que es la estación de bombeo que está allá, que te saca las aguas de las placas de Maracay y las lleva al sistema de tratamiento de Taiguayguay, al lado de la laguna de Taiguayguay. Sí. Hay una equivocación de mi parte. Sí, entiendo, pero quería aclarar muy rápidamente. El Camburito, la estación de bombeo, está negada totalmente. O sea, no está sacando las aguas, sino van directo al lago, las cloacas de Maracay por donde puede. Seguramente las aguas que se trasvasaron por el túnel de Tucutunemo eran las aguas tratadas ahí mismo en la planta de Taiguayguay. La planta de Taiguayguay, yo la visité hace unos 5 años y no servía, pues estaba bypaseada, pasaba directamente las cloacas de Cagua y Turmero pasaban directamente hacia el embalse y de ahí saliera Tucutunemo. Las aguas del túnel llegaban, como tú lo comenzaste, hasta Camatagua. Camatagua ya dejó de suministrarle agua a las potabilizadoras del sistema TUI porque las aguas del lago dañaron ya las aguas de Taiguayguay, perdón, del sistema de Tucutunemo, lo tuvieron que parar porque dañó totalmente la forma de las aguas que estaban en que la represa Camatagua y no tienen capacidad para tratarla el sistema TUI. Ya está bien, ya, ok, termina mi intervención. Quería aclarar eso. Adelante. Con lo que tú acabas de comentar, Humberto, lo que se hace es ampliar la crisis el sector geográfico de la crisis de agua.
Porque Así es. yo no había querido en ningún momento hacer señalamientos sobre lo que tú has dicho, aparte de lo que comenté de que las aguas trasvasadas hacia la Victoria, por el lado de la Victoria, el río Tuy, eran captadas abajo cerca de Santa Teresa del Tuy y llevadas a la planta de tratamiento de Caguarito. Ya ahí estamos hablando del riesgo que corre la gran capital. Pero el caso de Camatagua, el embalse de Camatagua, comienza también a recibir una problemática de la calidad de agua y eso afecta a la Gran Caracas. ¿Qué sucede? Que entonces ya no podemos hablar de la crisis de la calidad y cantidad de agua del lago de Valencia o de la cuenca del lago de Valencia, sino que habría que ampliar a la región capital. Así pues, de que con esto yo creo que en las próximas gestiones de gobierno hay mucha labor que ejecutar y mucha la lucha que tenemos que continuar planteando en las comisiones de ingenieros del Estado Carabobo y Aragua y de todas las comunidades, porque aquí se tiene que no solamente dejar que sean los ingenieros los que lleven la voz cantante, son todos los sectores que integran las comunidades dentro y fuera de la cuenca del lago de Valencia, que tenemos que unir los esfuerzos de manera tal de que alcancemos los objetivos de que el sector político atienda nuestro planteamiento y aparte de eso el sector político ejecute las actividades de gestión de los recursos financieros para ejecutar las actividades o las alternativas que están planteadas para la solución integral de la problemática del agua. Luis Fernando, de verdad ya muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo. Estamos siendo bien esa hora, estamos tratando de cerrar el momento porque después de esta conversación, y de hecho acabo de enviarles el link al chat de esta sala, vamos a tener la ponencia con otro miembro de la Comisión de Agua del Colegio de Ingenieros de Venezuela, el ingeniero Rafael Bogdotán. Él va a tratar sobre el tema del reuso seguro del agua, que está planteado como una de las alternativas de solución a lo que tiene que ver el déficit de suministro de agua potable para el estado Aragua. Ahí está el link. Yo me voy a salir en este momento, tengo que prepararme para la otra ponencia. De verdad nos queda agradecerle a todos ustedes los asistentes, en definitiva, haber acudido a este llamado por parte del Colegio de Ingenieros del Estado Carabobo en torno a esta programación que hemos efectuado esta semana en lo que tiene que ver el 159 años de la fundación del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Reitero, les acabo de dejar el link de la próxima reunión que la vamos a tener ya en 2 minutos en otra sala donde se va a tocar el tema del reuso seguro del agua. Le vamos a informar también cuando esté colgado este video en el canal de YouTube del Centro de Ingenieros del Estado Carabobo. Nosotros se lo haremos saber por los diferentes chats en que estamos haciendo vida activa. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Fernando Arocha, y muchísimas gracias también a todos los asistentes en esta sala. Un abrazo y feliz tarde.